Esa cámara está mirando, me veo yo aquí como personaje principal, protagonista. Sí, eres el centro de todo. Ok, está bien. Yo no me veo muy centro ahí, ¿verdad? Cabrón, tú estás metido como 6 pies para adelante. Como 6 pies para atrás. Es que se dentro de la cara. El empezó como el del GoPro. Bueno, pues dale. Y esto está grabando. No sé a dónde presentarnos. Nos presentamos acá. Preséntanos, por favor, Noel. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando. Esta es la idea. ¿Dónde está el chuchito de que se suscriban? Me cago en Eso se busca. Seguimos la presentación. Sí. Esta es la idea, corillo. Primeramente, suscríbanse, por favor. Llevamos ya casi un año diciendo que se suscriban. O quizás más de un año, No, creo que más de un arrancamos año, exacto. Llevamos más de un año diciendo que se suscriban, necesitamos que se suscriban, por favor, se los pedimos de todo corazón. Yo me suscribí. ¿Tú te suscribiste? Sí, yo me suscribí. Lo importante. ¿Tú te suscribiste? Yo estoy estás suscrito suscrito? y lo importante de suscribirse es que así nosotros podemos dejar de tener los trabajos que tenemos porque esto nos deja tanto dinero que nos podemos dedicar full a esto que... Digo, tanto aunque nos- ahora mismo estaríamos cobrando, yo creo que el de la Copa del Mundo. Y ya. Pero estaríamos cobrando. Pero es algo. 17 ¿Qué es esto como que nos está sonando 30 aquí? pesos. Como 30 pesos. Yo no tengo nada que ver con Ya. eso que estaba sonando. Primeramente, aquí me acompaña el señor Fuser López, Fusel López, la Raymond máquina, López, la Raymito. bestia. Todo el mundo lo conoce. Como el el animal. episodio de hoy tendremos un confeccionando con Confe, que es lo primero que debemos dejar claro. Se lo van a disfrutar mucho. Un double header. Se lo van a disfrutar un montón. Sí. Y En verdad es como recompensando el tiempo que llevamos sin hacer un episodio porque... Nada, por distintas cosas no hemos podido grabar. dilo, un tírame. episodio. Nada, yo pienso que... Se van a poner con esa. No, yo pienso que el conflicto de lo que está pasando en Israel nos obligaba a que si hacíamos algo tenía que ser de eso. Tenemos que hablar de eso por encima de cualquier otro tema. Y como no conseguimos una fuente real para podernos sentar, nomás yo con esa persona a hablar, pues aguantamos. No es que la cosa esté digo, mejor. espérate, y dejar claro que el tema que vamos a tocar hoy no es el tema de Palestina. No tiene e nada que Israel, ver con Palestina. e pero Israel. es un tema político. Este asunto del tema de Palestina, nuestra solidaridad de parte de la idea con el pueblo de Palestina, ¿verdad? Y condenamos todas las acciones que ha cometido el Estado de Israel, Netanyahu, que muchas veces no se menciona, pero es, ¿verdad?, la persona que está detrás de todo esto. Y nada, el tema de hoy va a ser un tema que es importante y para mí fundamental, especialmente de cara a lo que se viene ahora en el 2024, que son las elecciones en Puerto Rico. Vamos a estar discutiendo con una persona que para mí es de las personas jóvenes que más saben de este tema. Vamos a estar discutiendo la rama legislativa y los procesos legislativos. Y que no mucha gente sabe. O sea, han visto el lado de confeccionando con Confe últimamente, pero pues no saben que pues yo me dedico a trabajar en la legislatura de Puerto Rico, en la Cámara de Representantes. Yo quería lo que hacerle quiere- una presentación, pero ya que él se adelantó. Sí. Lo que quiere decir aquí- Confe es que si ya nosotros lactamos con sus artes culinarios, pues él quiere decir que eso no es lo más duro que él está. Él tiene otras cosas donde ya él viene asesinando hace una década entera. 10 años. Wow. El señor Edgardo Confesor Me ha volado el tiempo. es un caballo en el proceso legislativo, que es el tema que vamos a tocar hoy. Pero antes de eso, vamos a dejarlo con este episodio de Confeccionando con Confe, que la receta de hoy es ¿cuál, Confe? El coquito navideño. Un beso a los fans. Que lo disfruten. Ya volvimos. Ajá, ya volvimos. Sí. Wow. Así. Eso quedó Así es brutal. esto, papi, las Les transiciones. gustó el Así es esto, coquito. así es. No, La a mí transición. de verdad yo voy a decir algo del coquito. El coquito, Me tiene aquí. sí, el coquito nos tiene esa catada Sí. catada de coquito Sí, estuvo intenso. estuvo intensa. Sí. Pues nada, para arrancar con el tema que vamos a discutir el día de hoy, que va a ser, ¿verdad?, los procesos legislativos. Yo
¿verdad? Primero que todo, quisiera comenzar con... Vamos a empezar ya. O sea, arrancamos ahora. Ya empezamos, ya pasó funcionando. Un trasfondo. Un trasfondo. Sí, la introducción de Confe para que arranque. Un poco de lo que, llevó ya 10 Bueno, años. Eso era lo que quería decir ahorita, pero Benito dio un trasfondo. No se habló. El señor Edgardo Confesor Santiago, invitado que tenemos el día de hoy, una persona que lleva más de 10 años. 10 años en el Capitolio de Puerto Rico sirviendo en los procesos legislativos, específicamente, no sé si los 10 años han sido como asesor legislativo, pero yo diría que yo he corrido todos los puestos de una oficina legislativa, casi todos, no todos los puestos, pero casi todos los puestos. O sea, comencé en la recepción, recibiendo a las personas en la oficina y contestando los teléfonos y ayudando a ayudar al ciudadano. O sea, eso fue lo primero que yo hice y lo hice por un par de años. Wow. Sí. Y luego de eso, pues pasé ayudante legislativo, estuve un par de años como ayudante legislativo y ya entonces me hice asesor legislativo. Y, okay. O sea, yo he corrido un par de posiciones en la oficina y como que sé un all around de todo lo que sé, o sea, cómo funciona la oficina como eso así. Pues esa persona que sabe cómo funciona la oficina completa es el señor y nuestro invitado de honor el día de hoy, Edgardo Confesor Santiago. Gracias. Necesito tu aplauso también. Claro. Confe, ¿cómo te sientes de estar hoy aquí en La Idea? Honrado. Por primera vez teniendo tu podcast, o sea, teniendo tu episodio de podcast de conversación. Sí, honrado. He estado últimamente desde el inicio cooperando en el lado mío de culinario, que a mí me gusta, es un hobby para mí súper bueno, pero esta vez me puedo sentar en el sofá y hablar con ustedes aquí un poco sobre el gobierno y sus procesos, así que es otra cosa, otro juego ahora mismo. Que de verdad me siento bien honrado que me hayan invitado. Y ya que hoy vamos a tocar el tema de los procesos legislativos, ¿cómo se compone todo esto? Okay. Bueno, es una pregunta sumamente amplia. Yo creo que la podemos... pero yo creo que... ¿Tú la puedes dirigir? Sí, es bueno porque muchas veces pensamos, mira, la gente conoce esto ya, por lo menos las cosas que para nosotros son bien básicas, no necesariamente, y eso no es nada, eso no pasa nada, pero lo más importante es tener, ¿verdad?, esa conceptualización del gobierno, que existen pues 3 ramas de gobierno. Una es la judicial, otra es la legislativa y la otra es la ejecutiva. Y es sumamente importante tener como un concepto general sobre cada una de esas ramas, pues porque cada una aporta de una forma distinta. Por ejemplo, la legislativa, donde yo trabajo, pues básicamente lo que hace es crear leyes y crear mandatos a la rama ejecutiva y judicial. Y eso es la conceptualización de lo que son las leyes como usted la conoce, pero eso todo tiene un proceso. Entonces la rama ejecutiva lo que hace es ejercer esas leyes y ponerlas, ¿verdad?, en práctica, y pues administrar los servicios esenciales del país a través del gobernador, los municipios, los departamentos, las autoridades, etcétera. Esa es la rama ejecutiva, pero la legislativa se dedica a crear estas leyes y estas medidas, que les vamos a referir a medidas. No sé si ustedes saben que pues en la legislatura existen 4 tipos de medidas. Una de ellas es siendo los proyectos de ley, que si se llega a finalizar el proceso del proyecto de ley, pues se convierte en una ley. Pues hay otras que se llaman las resoluciones. Hay 3 tipos de resoluciones: la resolución pelada, resolución como es, la resolución conjunta y la resolución concurrente. Pero no vamos a entrar mucho en esos detalles. Me imagino que ustedes están más interesados en los proyectos de leyes. Podría ser, si tú crees que se pueda dar una definición bastante por encima de todo. Claro. Si estás seguro de eso. Las medidas
por ejemplo, la del proyecto de ley, se llama una ley porque es algo que funciona a perpetuidad. Algo que hasta que no quiten esa ley, o en nuestra jerga lo deroguen, eso va a seguir funcionando. Y va a ser un mandato que va a seguir hasta que o se cambie, o se derogue, etcétera. Entonces, las resoluciones, que son resoluciones peladas, resolución de la Cámara o resolución del Senado, pues son mandatos que se hacen al cuerpo en específico. Otra cosa que no mencioné es que pues muchas personas no saben que la legislatura se divide por dos cuerpos. O sea, no es todo lo mismo. En el Capitolio hay dos cuerpos. La Cámara de Representantes, que ahí es donde yo laboro, y Nomer también. Entonces tenemos el Senado de Puerto Rico, que es otro cuerpo aparte. Esto es un sistema que se crea para que sirva como filtro en el proceso desde que se radica una medida hasta que termina el curso su medida. Así que tienes dos cuerpos. Y lo que sucede en un cuerpo sucede en el otro en cuanto al proceso legislativo, que mucha gente no sabe eso también. Si tú radicas una medida, que es que tú tienes una idea de lo que es tienes una idea y lo llevas para que participe del proceso legislativo, si lo radicas en Senado, luego de que pase el proceso en Senado, va a la Cámara y pasa el mismo proceso que pasó en Senado, pasa en la Cámara. Así que y así sería viceversa. Si nace en la Cámara, va a pasar el mismo proceso. Si nace en la Cámara, pasa el proceso de la Eso Cámara. sí, estás haciendo, ahora mismo que estás explicando todo esto, me parece que estás haciendo algo que hace Marx en sus textos, que es explicar de antemano el proceso, o sea, explicar lo que va a pasar con el proceso antes de explicar el proceso. ¿Cuál sería, que yo creo que es una pregunta importante, ya que explicaste, hay dos cuerpos, ¿cuál sería el proceso de una medida bastante por encima, como te dije ahorita, no una cuestión burocrática, bastante por encima, cuál sería el proceso de una medida que se radica en Cámara o en Senado? ¿Cuál sería ese proceso de la medida hasta que llega a su fin, hasta lo que más puede llegar? Ok, pues las medidas, podemos tomar por ejemplo un proyecto de ley, que es algo que si termina el proceso pues se convierte en una ley. Pues ese proyecto se radica. ¿Quién lo radica? Lo radica un legislador. Así que si lo radica un senador, pues se convierte en un proyecto del Senado. Y si lo radica un representante, pues se convierte en un proyecto de la Cámara. P de la C o P del S. Estos proyectos los tiene que radicar un legislador. Hay otra forma de proyecto que se llama un proyecto por petición, y eso es que una persona o una organización tiene una idea de algo que se puede convertir en una ley y lo lleva a un legislador y le dice: me gustaría que de mi parte, usted legislador que tiene el mandato constitucional de radicar las medidas, me radique esta medida por petición mía. Y eso se llama un proyecto por petición. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, Nomal quiere radicar una medida por petición, pues va un legislador, un senador o un representante, le dice: radícalo por favor por mi parte, y pues cuando se radica esa medida, sale la medida de la autoría de tal legislador por petición de Nomar López. Del ciudadano. Exacto, del ciudadano. Así que tiene que ser un legislador el que radica la medida. Y, ok, mala mía. Ajá, ¿cuándo? En ese mismo proceso, por ejemplo, que, ¿verdad? Antes de que sigas evolucionando en el sí. Esto es lo primero, radicar la medida, que es cuestión de escribirla, etc. En ese proceso de radicación, el proyecto está radicado, hay unos grupos de interés que se han levantado, ¿verdad? Porque por alguna razón se enteraron que se radica un proyecto. ¿Verdad? Ya se radicó el proyecto, así sea por petición o por el legislador, o ¿verdad? Hay dos maneras de petición, no sé si quieres explicar eso. O sea, la cuestión de por la administración, por el ejecutivo y... Bueno, sí. Si es el gobernador el que está peticionando una medida para que lo radique un legislador, esa medida se convierte en lo que llamamos una medida de administración. Y eso quiere decir, cuando tú miras una medida en la parte de arriba, en la esquina del lado derecho del papel, dice la letra A, guión y un número. Pues eso te deja saber a ti que esa medida fue radicada por petición del gobernador.
pero lo radicó un legislador o una delegación, lo tiene que radicar. Eso es una forma de hacer una medida por petición, y es la más que nosotros vemos. Es que el gobernador tiene un interés de que se apruebe algo en la legislatura y pues le pide a su delegación, en el caso de ahora, al gobernador siendo el Partido Nuevo Progresista, pues le pide a la delegación del Partido Nuevo Progresista que radique esta medida de administración. Así que sí, eso es también otra modalidad de medida. Lo que te iba a preguntar era, ¿verdad? Cuando comienza ese proceso y se radica una medida, hay grupos que se interesan en las medidas. Claro. Y pues podemos pensar en dos grupos específicos. Puede haber un grupo de ciudadanos y ciudadanas que tienen un interés, pero también, ¿verdad? Hay grupos y sectores que tienen más capacidad monetaria, que tienen más, ¿verdad? Que pueden empujar. Sí. Y era principalmente preguntarte sobre la cuestión del cabildeo, que hay, ¿verdad? Dos acercamientos. Hay un acercamiento que es de personas de dinero que van, se reúnen con estos legisladores, y hay personas que representan comunidades que también, o sea, ¿cómo se puede diferenciar cuando eso? Nosotros escuchamos esta palabra, que lo vemos mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación, que hablan de cabilderos, estamos hablando de personas que buscan una autorización de la legislatura para ir a las oficinas de los legisladores para abogar por ciertas cosas. No tiene que ser no tiene que ser una medida en específico. Uno como cabildero puede ir a una oficina y pues pedirle a los legisladores que escriban algo, etcétera, o que participen de una forma en específico. Mira, me gustaría. Pero sí, están los cabilderos, que normalmente es lo que vemos allí en la legislatura, que son personas que eso es su empleo principal y que van a abogar para que legisladores voten a favor o en contra de medidas que van en contra de los intereses de sus clientes. Así que podemos decir que hay cabilderos que tienen una empresa de cabildeo que le responde a Walmart, o le responde a Walgreens, o le responde a una farmacéutica, o le responde a cualquiera de estas empresas grandes que pues quieren evitar que se aprueben medidas que vayan a afectar sus sectores. Y esos son los cabildeos que uno mayormente ve allí en la legislatura. Pero existe otro tipo de cabildeo, que es el cabildeo de las comunidades. Hay personas que pertenecen a organizaciones ambientales o sociales o representan una comunidad y van a la legislatura y dicen, mira, yo quiero que me inscriban como cabildero para yo poder abogar por estos temas bien importantes. Así que una de las cosas que muchas personas no saben es que eso existe y que uno puede dedicarse a eso, y me encantaría poder ver más a menudo ese tipo de cabildeo dentro de la legislatura. Que es el cabildeo que se sale de la cafetería que nosotros conocemos hoy. Claro, claro. Que será el que adelanta de temas del pueblo. Sí, que adelanta temas que construyen un mejor país, una mejor calidad de vida para la mayoría de las personas. Confe, además de los representantes y los senadores, ¿quién más dentro del gobierno tiene el poder para crear medidas? O sea, para radicar medidas, sí. Más nada. O sea, tiene que radicarlo un senador o un representante. Eso es requisito. Fuera del Capitolio no hay fuera del Capitolio no hay una persona que puede. Hay otros países que tienen unos sistemas que tienen lo que se llama un legislador ciudadano, que pues se escoge de forma, y pues esa persona puede radicar medidas, pero no es un legislador como tal, etcétera. Pero en Puerto Rico solamente o un senador o un representante puede radicar una medida, y eso es importante que la gente lo sepa. Ok, Confe, volviendo, ¿verdad?, de la cuestión de la radicación, ¿cómo sigue ese proceso después de la radicación? Como les dije anteriormente, hay dos cuerpos en la legislatura, la Cámara y el Senado. Este proceso es igual en ambos cuerpos, el que les voy a explicar. Si se radica una medida en la Cámara, por ejemplo, un proyecto de Cámara, pues comienza en la oficina de Actas y Records. Ahí entonces va el legislador con una medida firmada por su parte y se radica. Tan pronto se radica esa medida, pasa a lo que nosotros llamamos primera lectura. La primera lectura se da en la sesión que le sigue después de la radicación de la medida. Las sesiones, que no lo hemos mencionado hasta ahora, es el proceso donde todo el cuerpo entero, ya sea el Senado y la Cámara, se reúnen
para votar a favor o en contra o abstenerse de medidas. Así que en esas sesiones es un proceso parlamentario, una de ellas es darle lectura a las medidas nuevas que se radicaron. Tan pronto se le da lectura a esa medida, el secretario de cualquiera de los dos cuerpos, hay un secretario en la Cámara y hay un secretario en el Senado. En este ejemplo, una medida de la Cámara, pues el secretario de la Cámara decide asignar esa medida a lo que nosotros llamamos comisiones. Esas comisiones, y ustedes pueden haber escuchado este término de comisiones, que quiere decir una comisión en la legislatura, pues las comisiones son como que instituciones pequeñas que hay en cada cuerpo para analizar las medidas. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes se radica una medida que tiene que ver con un asunto ambiental, hacer una nueva ley de costas de Puerto Rico. Pues esa medida, cuando se radica, se le da primera lectura, y luego de la primera lectura el secretario le asigna una comisión. Existen comisiones de muchos temas. Esos temas lo que van a darle jurisdicción a esas comisiones para atender medidas específicas. Pues una que tiene que ver con la ley de costas, pues el secretario naturalmente lo va a asignar a la Comisión de Recursos Naturales. Hay una comisión de recursos naturales en la Cámara y hay una comisión de recursos naturales en el Senado, y son separados. Pues les digo, esto es una medida de Cámara, pues el secretario de la Cámara lo refiere a la Comisión de Recursos Naturales. ¿Qué pasa con esa medida? Cuando llega a la Comisión de Recursos Naturales, las comisiones se componen de los mismos legisladores. Una comisión de la Cámara se compone de legisladores representantes. Pues existe un grupo de representantes, tanto de mayoría como minoría, en esa comisión, que van a ser los que van a votar sobre el proceso que se lleva a cabo en las comisiones. Pues las comisiones tienen la mayoría de sus miembros son de la delegación de mayoría, que son los representantes, en este caso, de un partido que más tengan en la Cámara. Ahora mismo la delegación del Partido Popular tiene más representantes en Cámara que cualquiera de los otros partidos. Pues ellos son los que tienen la mayoría. Y pues los de la mayoría son los que escogen quién es presidente, quién es el vicepresidente, quiénes son los que nombran de los distintos departamentos en la legislatura, etcétera. Así que las comisiones, como les dije anteriormente, que es de un tema en específico, la composición de esa comisión va a tener legisladores de mayoría en esa comisión que van a tener el poder de aprobar o desaprobar lo que sea que se haga en esas comisiones. Entonces hay legisladores de minoría que pues nosotros vamos a estar observando lo que está sucediendo en esas comisiones. El presidente de esa comisión, que tiene que ser un legislador, es la persona que va a estar encargado de hacer el análisis de estas medidas. Los demás miembros de la comisión lo que van a hacer es que cuando termine el proceso en esa comisión van a votar si están a favor o en contra de lo que se hizo. Nada, lo que te iba a decir era eso. Lo que pasa es que lo explicaste. Era la cuestión de... Bueno, más o menos. Era la cuestión de... ¿Verdad? Explicaste que la mayoría del cuerpo legislativo, ¿verdad? Se elige... O sea, hay una mayoría. Hay un partido que tiene más... En el caso de la Cámara, representantes. Y pues así se elige la presidencia, etcétera. Se elige ¿verdad? Y esa presidencia es la que determina quiénes van a presidir las comisiones. Exacto. O sea, sí, por lo general, los que tienen mayoría en un cuerpo le van a dar las comisiones a representantes, o en el caso del Senado, a senadores que sean de su partido, porque esas comisiones son los que van a tomar decisiones sobre las medidas antes de que llegue a la sesión, al hemiciclo. Nosotros llamamos el floor. Así que por lo general esas comisiones se las entregan a representantes o a legisladores que pertenecen a la delegación de mayoría. Esto preferiblemente vamos a tener que hacer un par de dibujitos y cosas. Sí. Obligado. Es que yo voy a tener que complicado, tú sabes. Es complicado, en realidad el proceso legislativo no es tan sencillo como parece, y por encima de no ser tan sencillo es que
Es bien poca la información que le llega a la gente sobre yo que eso es lo más lamentable. Por encima de que sea complicado, porque complicado puede ser, pero si no lo explicas poco, o sea, claro, se llega a entender. La mayoría de las personas de nuestro país no le enseñan desde una temprana edad lo que sucede en el Capitolio de Puerto Rico. Para mí, de verdad, atenta contra la democracia del país. Sí, porque ahí es donde se decide todo. Sí, ahí es donde se deciden muchas cosas que afectan a tantas comunidades. Exacto. Estamos en las comisiones. Estamos en las comisiones, gallo. Ok, pues recapitulando. Se radica la medida. La medida ahora mismo está en la comisión. Exacto, se radica la medida en primera lectura, el secretario refiere esa medida a una comisión, la comisión recibe esa medida, ¿y qué es lo que se supone que pase ahí, Nomar? Que se supone que comiencen las vistas públicas, ¿no? Las comisiones tienen distintas cosas que pueden hacer con esa medida. Pues no me colgué. Distintas actividades. Una de esas actividades es vistas públicas. Otra de ellas es vistas oculares. Es cierto. Y lo último, en Cámara ahora, se llama sesiones de consideración final. O markups. O markups, como se le conoce en la En la colonia. Sí, en la colonia. Cuéntame. Esas son tres actividades que pueden hacer las comisiones o los que presiden las comisiones con la medida. ¿Qué sucede? No tienen una obligación de analizar la medida puede morir ahí. Y la comisión, el presidente de la comisión decidió no hacer absolutamente nada con esa medida porque no le gustaba la medida, le dijeron allá que lo dejara ahí, etcétera. Las medidas pueden morir en tantas etapas de la legislatura que ustedes de verdad que es frustrante. Es frustrante. Eso es una de las cosas que te iba a preguntar, Confe, mira. Te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo toma aprobar una medida? Eso es indefinido. Eso es indefinido. Tiene que pasar por lo menos, no sabemos cuánto tiempo es, pero tiene que pasar este proceso que tú estás explicando. Sí. O sea, las medidas tienen una fecha límite, una fecha de expiración y eso es el cuatrenio. Una medida que se radica a principios de cuatrenio, enero, el primer mes, dura 4 años. Y el último día del cuatrenio, que es el 31 de diciembre, al final de ese cuatrenio, esa medida murió. Y entonces, cuando comience el próximo cuatrenio, los otros legisladores, o si el mismo legislador vuelve y revalida, tiene que erradicar la medida para que entonces se le puedan dar paso nuevamente, si quieren darle paso. Muchas medidas, estamos en cientos y cientos de medidas, no se aprueban, no se tocan desde que se radican, se le asigna a la comisión y murió en la comisión. Y lo puedes buscar en el sistema que nosotros tenemos que se llama Sutra, que es como que un sistema para tu ver el tracto de cada una de las medidas, y muchas medidas las buscas y está referido a una comisión, pero la comisión no hizo absolutamente nada porque no están obligados a tener que hacer algo con ellos. Entonces, como les dije, las comisiones se componen de legisladores. Los legisladores de esa comisión, hay un presidente. El presidente es el encargado de hacer lo que él quiera con las medidas de su comisión. Ningún otro legislador puede crear una actividad dentro de esa comisión. Es el presidente el encargado. Pues el presidente, qué sé yo, le gusta una medida y quiere hacer lo que se llama una vista pública. ¿Qué quiere decir las vistas públicas? Vistas públicas quiere decir que en el caso, qué sé yo, hay una medida para subir el salario a los maestros, pues esa medida pues estaría en lo que nosotros tenemos en la Comisión de Educación, y pues ellos quieren hacer una vista pública sobre esa medida. Pues el presidente de la comisión le pide a personas que tengan que ver con esa medida que den su opinión sobre esa medida. Así que en el caso que dijimos ahora de una medida que le sube el salario a los maestros, pueden hacer una vista pública donde le solicitan al secretario de Educación a que dé su opinión sobre esa medida. El secretario de Educación entonces está citado para un día para que vaya a una vista pública, y llega allí y los miembros de esa comisión se reúnen y le pueden hacer preguntas al secretario de Educación y secretario de Hacienda también. Secretario de Hacienda, otras personas, secretario de Hacienda, el director de OGP, los maestros, la asociación de maestros, la federación de maestros, todas las personas que tengan que ver con esta medida no están obligados a tener que citarlo. O sea, pueden citar a una persona y ya, como también no tienen que citar a nadie y aprueban un informe sin memoriales, porque lo hemos visto muchas veces.
Pero ok, ellos hacen esta vista pública, le piden la opinión a todos los sectores sobre la medida y los sectores dan su opinión, si están a favor, en contra de la medida, si le cambiarían algo, que se llama una enmienda. Las comisiones pueden cambiar las medidas, pueden hacerle lo que nosotros decimos enmienda. Y que después que pasa el proceso, la comisión dice, me gusta esta medida, pero hay que cambiarle esto que nos dijo el secretario de Educación, o bajarle el salario, o subirle el salario a los maestros, o que sea escalonado. Pues la comisión puede hacer lo que se llaman enmiendas, y esas enmiendas van a pasar a través de un documento que nosotros llamamos un entirillado, pero no vamos a ir tan adentro. Ya no me entirilles así tampoco. Entirillado se llama. Pues las comisiones pueden cambiar las medidas. ¿Qué sucede? Cuando la comisión termina hipotéticamente el proceso de una medida, ellos hacen lo que se llama un informe. Y el informe es el resumen del análisis de la comisión. Y esto lo prepara el presidente de la comisión, no lo prepara los otros miembros. Y que nosotros, los miembros, se enteran de ese informe cuando termina el presidente de escribirlo y lo firma y se radica el informe para su aprobación. Entonces las enmiendas, si hay enmiendas de la medida en la comisión, esas enmiendas tienen que ser aprobadas por los miembros de la comisión, pero como la delegación de la mayoría dijimos antes, tiene la mayoría de los miembros en la comisión, los de la mayoría pueden aprobar o desaprobar una medida y no necesitan de las minorías para poder hacer eso. Y que cuando termina, ¿qué está pasando? Nada, estoy escuchando, claro. Me parece que esto es una clase, cabrón. Ajá, estamos cogiendo clase aquí, papi. ¿Por qué te detienes? Saluda a la gente, a esta cámara. Se me está haciendo a la gente allá. Sí, pero es imposible yo pasar al floor sin explicar lo que hace una comisión. Pero voy a decir algo. Definitivamente. Y después de ver lo que está haciendo Confesor, que se ve un esfuerzo grandísimo por tratar de resumir todo, vamos a tener una segunda parte. Sí. O sea, las cosas que se quedan aquí, que se van a quedar, hay que tener una segunda parte de proceso legislativo. Vamos a tener que tocarle en una segunda parte porque no va a dar. Sí. No va a dar. O sea, yo lo estoy viendo y yo estoy viendo el esfuerzo que le está haciendo cuando de momento dice, y de momento tal cosa, pero no vamos a entrar en esa profundidad. Nuestro nuevo reloj mide media hora. Sí. Y esto lo prendimos. Eso está tarde esto porque lo ya yo tengo como aquí 10 minutos después de empezar. Yo tengo 33 ya. Exacto. Pero dale, continúa, Confe. ¿Dónde estamos ahora mismo? La comisión analiza la medida y quiere hacerle cambios a esa medida. Esos cambios van a lo que nosotros llamamos un entirillado. Y el entirillado nos enseña a nosotros, los que estamos bregando con el proceso, cuáles fueron los cambios que sugirió la comisión. Entonces, si nosotros no estamos, si por ejemplo yo trabajo para un legislador, el legislador no está de acuerdo con esa enmienda, pues cuando vayamos a lo que se llama un markup, que nosotros lo hablamos anteriormente, que es donde se reúnen los legisladores para votar a favor, en contra, abstenerse de enmiendas que hicieron en una comisión, pues el legislador dice, pues mira, yo no estoy de acuerdo con esa enmienda, así que lo voy a votar en contra a esta medida aquí en la comisión. ¿Qué sucede? Si la mayoría de los legisladores de esa comisión le votan en contra de una medida, pues ahí murió la medida. Y se quedó en la comisión. Se quedó en la comisión. Murió en la comisión. Sí, exacto. Si la mayoría de los legisladores votan a favor de los cambios que le hicieron a la medida, pues la medida se aprueba y pasa al próximo proceso. Hablamos de que se radica, después cae en la comisión. El próximo proceso es que cae en la comisión de reglas y calendario. Es en la comisión donde caen todas las medidas que se aprobaron en comisiones. No hable de las distintas comisiones que hay. En la Cámara hay como 38 comisiones. Está la Comisión de Educación, la Comisión de Seguridad, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Recursos Naturales, la Comisión de... Es como un intento de tratar de ponerle nombre a todos los posibles asuntos y problemas que pueden ocurrir en una sociedad, la nuestra, la puertorriqueña, y para entonces poder establecer, esta medida que toca el medio ambiente va a recursos naturales. Si una medida de carreteras, pues la medida va a la Comisión de Transportación, de Carreteras y Transportación, etc. Así que en Cámara hay 30 y pico de comisiones. Luego de que pasa el proceso que les expliqué de las comisiones,
van a lo que se llama la Comisión de Reglas y Calendarios. Y la función de la Comisión de Reglas y Calendarios es exclusivamente de decidir qué medida se va a ir a llevar a votar a todo el cuerpo entero. Hablamos de que las comisiones están compuestas de varios miembros de la legislatura, pero no están todos los legisladores en esa comisión. Así que en el hemiciclo, que es donde ustedes ven que se hacen los debates, donde están los representantes debatiendo una medida, etcétera. En el hemiciclo es que se lleva la medida que pasó el filtro de la comisión, llegó a la Comisión de Reglas y Calendarios, y esa Comisión de Reglas y Calendarios lo preside un legislador que nosotros llamamos el portavoz de la mayoría, y ese portavoz decide si esa medida pasa al floor, al hemiciclo, para que todos los legisladores de ese cuerpo voten a favor, en contra, o que se abstengan sobre una medida en específico. ¿Qué pasa entonces si la Comisión de Reglas y Calendarios decide bajar una medida al floor? Pues es un proceso total, como vimos de la comisión, pues esa medida se va a llevar para que todos los miembros de ese cuerpo voten sobre la medida. Entonces, dentro del floor se le pueden hacer cambios a esa medida también. Así que no necesariamente la medida que se aprobó en comisión va a ser fiel y exacto la medida que va a terminar llevándose a votar en el floor. Muchas veces uno puede estar a favor de una medida en comisión, pero llega al floor y le hacen un montón de cambios y uno dice, no, esta medida la chamaron y no estamos de acuerdo. Entonces, pues, dentro del hemiciclo, los legisladores tienen el derecho de tomar turnos sobre la medida y dar su opinión al floor entero sobre lo que ellos piensan sobre la medida para convencer a las personas que voten a favor o que voten en contra, etcétera. Cuando termine ese proceso, no vamos a entrar en detalle en el próximo episodio. O sea, lo que sucede en el hemiciclo es un mundo, o sea, de información y de detalle, muchas cosas pequeñas. Pero cuando se lleva al floor, hipotéticamente, ahí puede morir la medida, no se tiene que llevar a votar. Pero si deciden llevarlo a la votación final, pues todos los legisladores de ese cuerpo votan sobre esa medida. Si la mayoría de esos legisladores votan a favor de la medida se aprueba en ese cuerpo. Y entonces, ¿qué sucede, Omar? Va al otro cuerpo. Así que si la medida originó en Cámara, pasa por la comisión, la aprueba en la comisión, pasa al hemiciclo, a la sesión y se aprueba en la sesión, pues esa medida de Cámara pasa al Senado. ¿Y qué sucede en Senado? El mismo proceso completo que sucedió en Cámara va a pasar con esa misma medida en Senado. Así que por eso es que las medidas se tardan en pasar el proceso del Capitolio, porque es que son muchos filtros. Ok, ya explicaste todo el proceso bastante resumido. Hay detalles que quiero que se discutan en otro episodio, que vamos a tener full. O sea, no hay break de no tener otro episodio de esto. Entonces, imaginemos que se aprueba, ya se aprobó en un cuerpo, pasó al otro cuerpo, pasó todo el proceso. Ajá. Y se aprobó en el otro cuerpo. Okay. ¿Cuáles son las posibilidades, considerando que pudieron haber enmiendas o que pudo haber pasado igual, etcétera, etcétera? Okay, cuando las medidas tienen distintos procesos. Los proyectos y las resoluciones conjuntas, que les hablé al principio de las 4 tipos de medidas, los proyectos y las resoluciones conjuntas pasan por ambos cuerpos y luego pasan al gobernador. Y necesitan la firma del gobernador para que se apruebe esa medida. Eso es el caso de los proyectos y las resoluciones conjuntas. Las otras dos, que es la resolución concurrente y la resolución pelado. La resolución concurrente solamente necesita pasar por ambos cuerpos y no requiere la firma del gobernador. Entonces, las resoluciones peladas, que es resolución de la Cámara, resolución del Senado, solamente se tienen que aprobar en el cuerpo donde originó, no tiene que pasar al próximo cuerpo. Y eso tiene sus intenciones también. Pero en el caso de un proyecto de ley, tiene que pasar por ambos cuerpos y luego pasa a Fortaleza y el gobernador tiene un término de tiempo para firmar esa medida. Luego devolverlo. No, si lo firma en ley. Si lo firma en ley. La medida se convierte en ley en un proyecto. Un proyecto se convierte en ley. El gobernador tiene una habilidad, tiene unas herramientas, puede decir no estoy de acuerdo con la medida y se llama un veto. Hay distintos tipos de vetos.
No sé si tú quieres que yo entre. No entre. Eso lo discutimos en el segundo episodio. Eso lo discutimos en otro episodio. Lo que quería principalmente discutir era, y yo creo que con esto ya, quizás después para otro episodio hablamos, que yo creo que es importante, no sé si tú lo quieres discutir ahora, por si acaso, pensando en si el gobernador veta, ¿cuál sería el proceso? No sé si lo quieres discutirlo ahora o después, Sí. Pero algo que sí quiero discutir ahora es si se enmienda en el otro cuerpo. Claro. ¿Qué sucede? Si se enmienda, pensando en que se enmendó, ¿qué va a suceder? O sea, vamos a decir, origina un proyecto en Cámara, se aprueba en Cámara, pasa el proceso de la comisión y el hemiciclo, pasa a Senado. Si Senado le quiere hacer algún cambio a esa medida, le puede hacer cambios al proyecto. Pero eso entonces va a requerir que si esa medida se aprueba en Senado, finalmente esos cambios tienen que volver al cuerpo original, que en este caso es la Cámara, y la Cámara tiene que, lo que nosotros llamamos, es decir, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y eso se llama concurrir o no concurrir. Si no concurre sobre la medida de la Cámara, o sea, no estoy de acuerdo con las enmiendas que le hizo Senado, esa medida pasa a lo que nosotros llamamos un comité de conferencia. Y eso es que se juntan a ambos cuerpos y se ponen de acuerdo, estilo comisión. Mira, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Y ellos entonces finalmente, si se ponen de acuerdo, hacen lo que se llama un informe de conferencia. Y esos informes de conferencia tienen que aprobarse en ambos cuerpos. Si no se ponen de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, se murió la medida en el comité de conferencia y eso pasa un montón de veces. Estas medidas pueden morir en casi todo el proceso entero. Nada, este es el primer episodio que vamos a tener con Fernando. No sé si quieres dar unas palabras para cerrar. No, o sea, si viste este video y no estás y estás un poco confundida o confundido, de verdad que es algo que con el tiempo tienen que ir aprendiendo y como que cogiéndole el piso. O sea, es un montón de información y me encantaría poder ilustrarlo de una forma mejor. Pero sí, de verdad que es algo bien complicado que cuando tú estás en el Capitolio es que tú aprendes sobre esto. Y que la mayoría de las personas están conscientes, pero para eso estamos. Bueno, pues esto es Nomar López, esto es Fuser López, el señor Carlos Confesor Santiago. Esto es la idea y yo creo que aquí nos quedamos, mala mía, ¿verdad, Confe? Que tenemos brincado encima. La batería murió. Pero entre batería y entre ya yo creo full información, yo creo que se dio la información suficiente. Tendremos un episodio de esto, es una promesa. Mándale. Nos fuimos. Esta es la idea.